Hola a todos, bienvenidos al octavo programa de Cultura Política en el Tocador, un espacio para la universidad y la ciudadanía. Hoy tocaré la crisis de la cultura y de la humanidad en la que estamos sumergidos en estos momentos, en tiempos de neoliberalismo y globalización. Es una crisis que se ha venido expresando en diversos ámbitos de nuestra existencia, en el político, frente a los abusos del gobierno, el fenómeno del presidencialismo, el abuso del poder ejecutivo en este caso. Dentro del económico vemos que cada vez está primando más la eficacia, el beneficio, la ganancia, la utilidad frente a nuestra dignidad humana, frente a nuestros derechos. En el cultural vemos, por ejemplo, que nuestras relaciones cotidianas, nuestras relaciones más cercanas, se han venido afectando por los cambios en nuestros modos de vida que estamos afrontando en estos momentos, precisamente por otra de las expresiones de la crisis en la que estamos dentro del sistema de salud, dentro de nuestra vida misma, y es la pandemia del COVID-19. Dentro del afán por encontrar respuestas a esta crisis, nosotros hemos pensado como humanidad que tal vez lo que estamos viviendo frente a la pandemia del COVID-19 ha sido una intención política y económica por parte de algunas potencias, en este caso por la potencia económica de China, por destruir el poder económico, social y político de Estados Unidos. Estas son algunas teorías conspirativas que hacen parte del afán que tenemos los seres humanos por encontrarle respuestas a las problemáticas más agudas que nos aquejan como humanidad. Otra de las cuestiones que nosotros como seres humanos pensamos a la hora de encontrar respuestas, encontrar salidas, es sin duda la vía religiosa o mística que todavía muchas personas comparten. Pensar en este caso que el COVID-19 ha sido un castigo divino. Incluso hay algunos sujetos que piensan que ha sido un castigo a la homosexualidad. ¿Sí? Estos imaginarios todavía siguen latentes, todavía siguen presentes en nuestras vidas, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI y que la ciencia, la técnica, la tecnología y demás conocimientos, pues nos han venido hablando de otras versiones un poco más sensatas y razonables. Sin embargo, seguimos pensando que hay un ser divino, omnisciente y omnipotente que nos castiga y que nos manda pandemias y nos manda enfermedades. Bueno, a pesar de eso, no hay que ir muy lejos, no hay que pensar tanto ni trascender tanto estas cuestiones para darnos cuenta que esta crisis actual, esta crisis de la cultura que estamos viviendo hoy en día, una crisis humana, es parte de nuestra misma responsabilidad. Con esto me refiero sobre todo a las decisiones que tomamos como humanos dentro de nuestros sistemas políticos, dentro de nuestros estados y sobre todo a la estructura sociopolítica y económica que hemos configurado nosotros mismos a través de nuestras intenciones, de nuestras proyecciones, de nuestros objetivos y sobre todo de las intenciones que hay detrás de nuestras acciones. Nosotros como humanos en tiempos de elecciones tal vez, por ejemplo, es un caso, pensamos más en los beneficios económicos particulares y egoístas que otra cosa. Tomamos decisiones que afectan a nuestra humanidad, nuestras acciones tienen consecuencias en los otros y eso es lo que se nos ha olvidado. Otra de las cuestiones que se nos ha venido pasando por alto es que estamos más ensimismados hoy en día que en otras épocas. Hay dos autores que les recomiendo, Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman también, que nos hablan de que en tiempos como este las personas siguen algunos prototipos de comportamiento, como por ejemplo el neonarcisismo por un lado, pero también este otro prototipo que es el Homo consumericus o el Homo economicus. Quizá nosotros hoy en día estamos más enamorados de nosotros mismos que otra cosa. Estamos ensimismados y en ese sentido el otro ya no existe, ni siquiera en nuestras intenciones, tan solo para sacarle alguna utilidad tal vez o para satisfacer algún beneficio o satisfacción personal. Esta figura del neonarciso proviene justamente de este mito de la antigüedad, esta figura que se enamora de sí mismo y que termina ahogado en el propio reflejo de sí mismo. Esto no termina bien, sin duda.
como tampoco va a terminar bien el fenómeno del neonarcisismo, este nuevo fenómeno que Gilles Lipovetsky nos hace pensar en este libro de la era del vacío, que se los recomiendo. Nosotros ya tal vez no estamos reflejados en las aguas de un estanque, no nos observamos allí, sino en los espejos, en ese espejo que cada vez nos pide de nosotros perfección, éxito, felicidad, eficacia, trabajo, más productividad y más dinero. Puede que terminemos ahogados en ese mismo reflejo, tal vez ahorita lo estemos experimentando, y el hecho mismo de vivir enamorados de nosotros mismos hace que nosotros nos concibamos el centro de nuestro propio universo. Antes era Dios, el teocentrismo, hemos pasado de un teocentrismo a un fenómeno capitalista que ha sido el dinero como única fuente de nuestra felicidad, pero hoy en día estamos viendo que tal vez hemos retornado a nosotros de una manera no tan sensata, ¿sí? Sino más bien hemos retornado para creernos el centro de nuestro propio universo y para creer que somos nosotros mismos el centro del universo de los demás, de ahí que también se desaten disputas y relaciones de poder con nuestros semejantes. Bueno, siendo así, cómo se vive hoy en día el COVID-19. Si de esa manera nos estamos relacionando, si de esa manera nosotros mismos estamos creando una propia crisis dentro de nuestras relaciones humanas, cotidianas, de nuestras relaciones, dentro de nuestras relaciones más cercanas, ¿qué pasa hoy con la pandemia? ¿Cómo la estamos tratando? ¿Cómo la estamos concibiendo? ¿Qué pensamos de ella? Al respecto, esto del COVID-19 es un camino bien difícil que para quienes lo hemos padecido implica tener no solamente paciencia, sino también ser conscientes de todos los males que nos aquejan actualmente como sociedad y por supuesto que llegan a influenciar al sistema de salud. Quienes han padecido COVID y quienes no, pues les cuento que esto es un camino que comienza con la EPS, entidad promotora de salud, diversas empresas que se han encargado de administrar nuestra salud. Eso ya dice mucho, nuestra salud no es un derecho, nuestra salud es un servicio por el que pagamos. Quienes no tienen cómo pagarlo corren muchos más riesgos. Quienes pagamos por este servicio pareciera que no recibiéramos ningún beneficio al respecto, un intercambio, debido a que se nos sigue cobrando extra por medicamentos y otros servicios. Entonces, por allí empezamos mal. Este camino empieza por la EPS. En la EPS, una vez se ingresa a la EPS, se hacen diversos estudios para determinar si se tiene o no COVID. Estos estudios no son muy confiables, son pruebas que actualmente están presentando muchas dificultades. En mi caso, yo tuve que pasar por 3 pruebas y las 3 salieron al principio negativas, la última salió positiva, y son cuestiones, son situaciones que nos ponen a pensar, bueno, ¿qué tipo de confiabilidad en este momento el sistema de salud me está brindando en una pandemia como esta, tan peligrosa y que ha dejado tantas muertes en Colombia y a nivel mundial? Luego de pasar por esta serie de procedimientos, entonces el paciente en este caso tiene miedo, tiene temor, tiene incertidumbre y recibe por parte de algunos personajes que pertenecen al sistema de salud, no generalizo, no son todos afortunadamente, puede que llegue a recibir un trato tosco, puede que llegue a recibir un trato fuerte, ¿sí? Porque el personal de salud también está sometido a mucha presión, no sé, muchas horas de trabajo, la presión misma de tener que enfrentarse todos los días a una probabilidad muy alta de contagiarse al COVID-19 y tener que contagiar a sus familias. Entonces es un ambiente bastante tenso que expresa justamente lo que les estaba contando ahorita, y es esa forma de relacionarnos con el otro. Cada vez nos estamos alejando más del otro, no nos importa si está bien o está mal, no nos importa si puede gozar de dignidad humana, si mi vecino tiene en este momento cómo vivir o no. Incluso de nuestras relaciones, dentro de nuestras relaciones más cercanas pasa esto. Nos hemos olvidado poco a poco y no sabemos a dónde nos va a llevar esta situación, porque lo que está mediando entre nosotros son aparatos, son cámaras, son celulares, son tablets, son computadores,
Es la tecnología misma la que está mediando, y si antes nuestras relaciones sociales estaban viendo afectadas por las redes sociales, por la tecnología, un poco por la liquidez y superficialidad, entonces ahorita, ¿qué podemos decir al respecto? Sin embargo, este camino que les estoy diciendo ya del COVID y demás, para algunos termina bien, en mi caso, desafortunadamente, pues como ya todos sabemos, ha causado muchas muertes, para muchos ha terminado mal, pero todo esto, además de esta crisis que les estoy diciendo y esta forma de relacionarnos y de ver al otro, tiene que ver, en nuestro caso en Colombia, con la reforma a la salud que ocurrió en la década de los 90, 1993 la hicieron. Una ley que busca la eficiencia económica dentro del sistema de salud, ¿sí? La calidad del servicio supuestamente, y la competencia económica dentro de este mismo sistema. Esto es justamente una de las respuestas frente a la forma en que se ha venido tratando la pandemia. Una situación que requiere de nosotros más sensatez, más reconocimiento, más humanidad, pero que por la misma forma en la que hoy concebimos la salud, hace que sea más difícil afrontar esta pandemia. Y por supuesto, reproduce comportamientos egoístas basados en estos prototipos que les digo, del neonarcisismo, del homo consumericus, que busca consumir no solamente bienes y servicios a como de lugar, sino también consumir de sus semejantes, de sus relaciones más cercanas, aquello que tanto le hace falta. Ya para terminar, no todo es negativo. Considero que podemos utilizar estos medios virtuales y estas herramientas para expresar nuestras inquietudes, para expresar nuestras inconformidades. Es un momento que estamos atravesando bastante agudo, bastante crítico, y no sabemos si vayamos a salir bien de esto, ni siquiera sabemos si vayamos a sobrevivir, y podemos utilizar ahorita esta oportunidad para hacer otras formas de política, para reactivar lo político y para que nos manifestemos en contra de esto que tanto nos ha causado problemas, que nos tiene viviendo confinados, que nos tiene con hambre, que a muchas personas las tiene sin empleo y que ha desatado otro tipo de situaciones críticas dentro del sistema de salud, las ha agudizado. Y además, sin olvidar lo que sigue ocurriendo en nuestro país, como las desapariciones, como las disputas por el poder, por la tierra, la reactivación del paramilitarismo y las desapariciones y asesinatos. Esto nos tiene que preocupar, y es una invitación, es un llamado a la reflexión para que nos manifestemos, para que hagamos de estos medios virtuales nuestra herramienta hoy para reactivar lo político, para que luchemos a partir de allí. En el próximo programa seguiré hablando entonces de uno de los momentos que pasó en nuestro país, como lo fue la Guerra Sucia. Recuerden dejarme sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios y suscribirse a Cultura Política en el Tocador. Chao.